¿Qué es lo que está pasando en el mundo? ¿Hay algo que haga que la segunda década del siglo XXI sea la más desastrosa para la humanidad, la más inestable y por supuesto la más difícil en los últimos 40 años? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que está llevando al mundo a tal vez el colapso más grande que jamás se haya experimentado? Bueno, pues en este episodio lo vamos a analizar. Primero vamos a hablar del clima laboral. El clima laboral que estamos experimentando en la actualidad es tal vez el más crítico. Incluso no habíamos visto niveles de desempleo tan altos desde la Segunda Guerra Mundial. Al menos eso es lo que afirman algunos expertos. En este momento se comienzan a ver factores de cambio muy grandes para la sociedad. Por ejemplo, analicemos un poco cómo están las empresas. En el sector bancario, en solo España e incluso en parte de Latinoamérica, el BBVA y el Banco Santander han despedido en lo que va del año al menos a 15,000 personas. Y en Latinoamérica se espera que el año 2022 cierre con al menos 45,000 puestos eliminados. ¿Sí? Netflix, tras perder 250,000 suscriptores, anunció el 17 de mayo del 2022 que ha despedido a 150 de sus colaboradores por este problema. Elon Musk anunció el despido de 10,000 empleados de Tesla, pues está previendo la peor crisis financiera que viene. ByteDance, uno de los dueños de TikTok, arrancaron el año con un despido de 1,500 personas. Las apps de domicilio como Rappi, Gautier, entre otras, a la fecha han despedido a más del 6% de sus empleados en los diferentes países en los que operan. AliExpress despidió a todos los empleados de Rusia. Y la industria del plástico y del consumo masivo en Latinoamérica ha anunciado y ha ejecutado el despido de más de 68,000 empleados en toda Latinoamérica. Y esto no es solo producto de que los empleadores o las industrias lo hayan hecho por gusto propio o simplemente por acciones coercitivas, sino simplemente porque los recursos mundiales, incluso la economía, está obligando a una contracción muy importante. Y aunque muchos de los reportes maquillados de los gobiernos, en la mayoría de los gobiernos demuestran que el empleo está estable y que la realidad es que habrá un crecimiento, no. Al menos este año 25% de la población mundial quedará sin empleo. Y esto estoy hablando de los datos más optimistas que hay, ¿sí? Y así la lista sigue y la lista sigue y el problema sigue avanzando. Pero ¿qué es lo que pasa realmente? ¿Por qué estamos en esta situación tan importante? Básicamente, estamos en un mundo que está sufriendo una crisis, ¿sí? Y que tal vez es la más peligrosa que hemos vivido desde el 2008. Pues se han juntado varias crisis en una. Primero, la pandemia, que lejos de ser una crisis sanitaria, se derivó en la peor crisis económica para la industria del comercio, el arte y la producción de commodities, así como de exportaciones, ¿sí? Pues la gente del común, algo que es importante destacar, es que aprovechen este video, porque este video les va a servir para prever lo que va a pasar. Ojalá este tipo de información lo hubiéramos tenido en el 2000, en el 2002, antes de la crisis financiera del 2008, incluso antes de la pandemia. ¿Por qué? Porque si algo hemos aprendido es a prever y a podernos adaptar. Entonces, los invito para que veamos un momento qué es lo que ha detonado las crisis, porque asimismo podemos después encontrar soluciones y es de lo que vamos a hablar después en el video. Como les decía, estamos en un momento de muchas crisis combinadas. Crisis sanitaria, crisis económica, incluso ahora hablamos de la nueva viruela del mono, que por si no lo saben muchos, ya el 7 de mayo se han reportado más de 1,000 casos de contagios y sigue creciendo en países como Estados Unidos, Portugal, Suecia, Canadá, Italia, entre otros, ¿sí? Aparte de eso, hay muchos factores que nos están llevando al problema. ¿Cuáles son? Hay 5 factores importantes. Primero, la crisis de la pandemia, que si bien es cierto, ya no se está muriendo la gente o tanta gente en los hospitales, ¿sí? Aún el 48% de la población mundial sufre de COVID y más porque ahora se han disparado los contagios.
porque la gente se ha relajado mucho, las vacunas solo están resultando tener un cierto porcentaje de efectividad, pero la gente ya sale sin tapabocas, ya sale relajada a la playa, ya sale relajada a sitios, centros comerciales, y eso hace que todavía lo que ustedes no se dan cuenta en la vida real es que la pandemia sigue rompiendo las cadenas de suministro, pues se le está dando mucha prioridad a los medicamentos y a todo lo relacionado con medicamentos que sirven para atender a la gente contagiada por el COVID, que a commodities y que a otros productos. Todavía hay contenedores en China que prefieren traer medicamentos que productos, que plásticos, que elementos para fabricar, etcétera. Esto hace que estos commodities sean costosísimos. Si ustedes se han dado cuenta, por ejemplo, una lámina de acrílico que antes de la pandemia se compraba a más o menos entre 17 a 22 dólares, al menos en Centroamérica, ahora se compra a 45 dólares. Ustedes dirán, pero ¿qué carajos es el acrílico? Ah, es este material clarito que se utiliza en casi todos los electrodomésticos, industria de la exhibición, entre otros. Entonces eso ha disparado los precios increíblemente, y eso ni hablar de los alimentos, ¿sí? Otro problema importante es que en muchos países de Latinoamérica se han retirado hasta el 25% de los fondos de pensiones. Y ustedes dirán, pero bueno, es mi dinero, ¿qué pasa? El problema es que muchas de las inversiones privadas en los países se financian de las AFP o de los fondos de pensiones, ¿sí? El problema es que esos fondos realmente se utilizan mucho para invertir en proyectos de riesgo, financiar empresas y financiar proyectos. Entonces, ¿cuál es el problema? Que si ya antes estaban sujetos a corrupción, ahora cuando la gente sacó el dinero, ha descapitalizado el sistema, ¿sí? Por lo cual, la crisis pensional que se viene es la jamás vivida en el mundo. Si usted, que tiene entre 35 y 45 años en este momento, olvídese que va a recibir pensión, ¿sí? Y no porque el gobierno no quiera o haya corrupción, es simplemente porque no va a haber plata, porque en 10 años se vivirán los frutos de esa descapitalización que está pasando en este momento. Simplemente va a ser así, ¿sí? Y eso es inevitable. Entonces, ¿qué pasa? Que las acciones futuras no van a ser suficientes. ¿Por qué? Porque los inversionistas de todo el mundo en este momento manejan los fondos de pensiones. Entonces, tu dinero pensional está directamente dependiente de la calidad y de la destreza de estos inversionistas y de cómo lo hagan rendir, ¿sí? Aparte de eso, si te das cuenta, más del 68% de las empresas a nivel mundial no está pudiendo pagar las indemnizaciones de los empleados que despiden, ¿sí? Más del 92% de los casos de despido con indemnizaciones se han ido a juicio. Y esto seguirá así hasta va a llegar un momento en que las empresas simplemente no van a poder pagarlo, porque no tienen el suficiente cash flow ni los suficientes ingresos para poder pagar una indemnización que, entre comillas, no es productiva para la misma empresa, ¿sí? Entonces estamos viendo un futuro muy difícil si lo hablamos de políticas laborales. Aparte de eso, como tercer punto, tenemos la guerra de Rusia y Ucrania, que crea una serie de efectos inmensos compuestos que están afectando el mundo como jamás antes lo habíamos visto. La carencia de granos. Ustedes dicen, pero ¿y qué tiene que ver eso? Sí, pues es que usted solo ve que Putin se volvió loco y que mandó masacrar a unos ucranianos. El problema es que va más allá, ¿sí? Ya que el 25% del trigo que se consume en el mundo proviene de Ucrania, Rusia y China, ¿ya? Donde China es el menor abastecedor de estos tres países. Cuando no existen estos abastecimientos, el costo de la comida se dispara, sobre todo del pan y de las calorías, que son tan importantes para la economía mundial, porque más del 70% de los países del mundo tienen el pan como parte de su suministro calórico diario. Entonces, si ustedes se dan cuenta, cuando escasea el pan y el trigo, se generan las guerras, sobre todo en África, en Indonesia y en todos estos países donde la comida es grave, ¿sí? Dicen, pero yo estoy aquí en Latinoamérica, yo estoy en Colombia, en El Salvador, ahí no vive tanto. Claro que sí, porque aquí lo estás experimentando con la canasta básica, ¿sí? Recuerda que en Latinoamérica el 60% del consumo de alimentos es basado en harina de trigo, ¿sí?
y esa harina de trigo proviene de afuera porque muchos de los países latinoamericanos no son los principales productores de trigo, porque en América Latina se le apunta más a otro tipo de cultivos, ¿ya? Aparte de eso, vamos a experimentar un incremento muy fuerte en algo muy importante y es la escasez del gas neón, ¿sí? Por si ustedes no lo sabían, Rusia y Ucrania son los productores más relevantes, sobre todo Ucrania, del gas neón, que es muy usado en la fabricación de microchips y en la industria tecnológica. ¿Y esto qué ha ocasionado? China, desde hace ya unos meses, comenzó ahora a comprar y a importar basura electrónica para poder reciclar y extraer los chips, ¿sí? Cosa que históricamente nunca se había visto. El problema es que si Rusia llega a ganar la guerra, que es lo más grave, y esto es lo que por lo menos a mí me preocupa más, es que le va a demostrar al mundo que la violencia y los crímenes contra la humanidad son la vía para rescatar la economía, ¿sí? ¿Cuál es el problema de la guerra con Rusia y el impacto que estamos teniendo? Fácil, que le va a demostrar a países como China, como Corea y algunos países europeos que la violencia es la vía con la que se resuelve la economía, así como cuando iniciamos en el siglo XX con las guerras mundiales. La diferencia es que ahora tenemos un poder armamentista muy impresionante capaz de acabar con segundos, con soldados, entre otros. Entonces, lo mejor que le puede pasar en este momento a la humanidad es que Rusia pierda la guerra. Eso es bien importante. ¿Por qué? Porque eso le va a demostrar a los países que para mantener su economía y para mantener, digámoslo así, al menos la estabilidad, la violencia no es el camino, ¿sí? Desafortunadamente el apoyo que ha recibido Ucrania no ha sido el correcto porque muchos países se han mantenido distantes para no involucrarse en el proceso y digámoslo así, para no invertir recursos porque en este momento nadie tiene dinero para financiar una guerra. Financiar una guerra es lo más caro que hay, ¿ya? Y por último, y tal vez uno de los factores que más nos afecta es que, por si usted no lo sabe, China está en quiebra, ¿sí? China, desde antes de empezar la pandemia, ya venía con graves problemas económicos. Hoy en día, y aunque esta información no se haga masiva, porque los chinos han hecho todo lo posible por mantenerlo al interior, ya China no puede pagar sus créditos a nivel mundial. El problema con esto, el problema de que colapse la economía china, es que China provee una gran parte de insumos a nivel mundial. Entonces esto va a arrastrar a muchas empresas, esto lo veremos en los costos de los productos y de las materias primas, así como todos los productos que ustedes compran online y sobre todo, y donde más se va a sentir es en la moda rápida, ¿sí? La moda rápida es la compra de ropa a un costo muy bajo de calidades regulares que se producen en algunos países, ¿sí? Donde se hace ropa a muy bajo precio sin pagarle prestaciones a la gente en una bodega debajo de un local, ¿sí? Que algunas marcas que no vamos a mencionar en este episodio, pero que se ayudan mucho para vender ropa al menor precio posible con el mejor diseño, ¿ya? ¿Qué pasa? Que muchas de las materias primas vienen de China, entonces la industria textil se va a ver severamente afectada por este proceso. Entonces a nadie le conviene que China entre en crisis. Y bueno, esto no es con el fin de asustarlos, ¿sí? Hasta aquí tenemos el panorama. Hay muchos que ya dicen que debemos prepararnos para la peor crisis económica mundial, ¿sí? De hecho, bastantes expertos, gente del Banco Mundial, ya han dicho que en el 2023 experimentaremos la crisis más difícil, incluso más difícil que la misma crisis sanitaria de la pandemia, ¿sí? Y que las crisis que hemos vivido anteriormente serán solo anécdotas. Y bueno, entonces, ¿cómo nos debemos preparar? Aquí es muy importante que en este momento la humanidad saque lo mejor de sí y nosotros saquemos lo mejor que tenemos en nosotros mismos. Así que ahora vamos a hablar de qué debes hacer para confrontar esta crisis. Primero que todo, y tal vez lo más importante, y es que desde ya no gastes más allá de lo que sea necesario para vivir, ¿sí? No te endeudes, eso es bien importante. No compres cosas que no te regeneren otros ingresos en este momento. No compres ese televisor de plasma de 47 pulgadas, el último celular de moda,
Si estás pensando en un automóvil, solamente si es absolutamente necesario y le vas a sacar aquí un lucro como ser Uber. De resto, no inviertas, no compres cosas a crédito que no necesites, ¿sí? Rompe las tarjetas de crédito. Evita ver plataformas de consumo, ¿sí? Si no tienes el cash para comprar algo, no inviertas en eso que no te reditúe. ¿En qué debes invertir? En todo aquello, ¿en qué debes comprar? Todo aquello que te genere un ingreso. Por ejemplo, si vas a comprar un carro porque tu visión es volverte un Uber, adelante, ¿sí? Si vas a comprar una freidora porque tu visión es hacer productos para vender, papas fritas o lo que sea, dale, pero no gastes por gastar. Eso es muy importante. Este es el momento más difícil. Entonces, yo te recomiendo que no compres nada por lujo o por entretenimiento, al menos no en este momento. Espera a que la situación vaya cambiando y se visualice mayor estabilidad económica. Es necesario que desde ya comiences a trabajar en fuentes de ingreso diferentes. En lo personal, les recomiendo que comiencen a emprender. ¿Por qué? Porque esta oleada de despidos van a seguir pasando. No, pero es que yo estoy estable en la empresa en la que trabajo. No lo sabes. ¿Por qué? Porque esta crisis afecta a todos los sectores y va a afectar a todos los sectores históricamente. Y aunque las empresas logren superar esta crisis, el problema cuando vienen crisis así de masivas es que ya las empresas aprenden a optimizar, a ser más esbeltas, a ser más frugales. Entonces, no es cierto que van a volverse a reestructurar los empleos. Simplemente se va a aprender a operar con eficiencia. Si ustedes ven el caso, por ejemplo, ha habido un importante desempleo en posiciones como contadores, ¿sí? Eh, Contadores, secretarias y asistentes. ¿Por qué? Porque todos estos puestos se están reemplazando por software, ¿sí? Hay muchas empresas de la tecnología que incluso ahora hay algoritmos que permiten hacer las nóminas, ¿sí? Y que se adaptan a la legislación de cada país. Ya no necesitas a alguien que las haga. Incluso han reducido, hay una empresa, hay una startup que les recomiendo mucho que la busquen en Google, que tiene un desarrollo interesante del pago de nóminas en cada país. Se configura y tiene un 98% de precisión, cosa que una persona usando Excel no logra, ¿ya? Entonces, es importantísimo que te prepares para esto. ¿Por qué? Porque créeme que el mercado laboral no va a ser igual, ¿sí? Especialmente en países, en países como los latinoamericanos, en donde el mercado laboral ha vivido tantos cambios en los últimos años, en las últimas décadas, ¿sí? ¿Cuáles son los rubros más rentables o dónde le tienes que invertir? Rubros como el diseño, el desarrollo de software y todo lo relacionado con la tecnología, ¿sí? ¿Por qué? Porque la tecnología blanda, porque la tecnología, como el desarrollo de software, el desarrollo de productos, entre otros, va a seguir, ¿sí? El consumo de contenido, la economía de contenido seguirá. Ya lo demostró en la pandemia, ¿sí? Entonces, tienes que prepararte. Este es el momento para que cambies de chip, cambies de solo pensar que vamos a vivir estabilidad, esperar que todo cambie, a invertir en ti, ¿sí? Para los fabricantes será necesario que mejoren sus modelos de negocio, pues hay algo muy importante y es que ahora habrá que tratar de aumentar el mayor margen posible a la menor producción posible. Tendrás que invertir en menos consumo de materia prima y en menos de la mano de obra posible, ¿sí? ¿Por qué? Porque el negocio va a estar en la estabilidad, no solo en generar ingresos, ¿ya? Entonces vamos a entrar en una época de supervivencia. Así que, como último consejo, invierte más en ti, ¿sí? Si usted que me está viendo y en este momento tiene dinero para pagarse mes a mes el internet y verme por YouTube, invierte en ti, comienza a capacitarte, comienza a aprender otras habilidades o destrezas que sean complementarias o que sean mejores de lo que tienes. Yo les recomiendo mucho que aprendan de software, que aprendan de edición, que aprendan de creación de contenido, que aprendan de tecnología, que se diversifiquen, ¿sí?
¿Por qué? Porque en este momento no va a sobrevivir aquel que sea el más inteligente o que sea el más diestro o entre comillas el que sea más fuerte, sino que va a sobrevivir el que logre entender estos fenómenos y adaptarse a ellos. Así que invierte mucho en tu formación, invierte mucho en tu capacitación, ¿sí? Lo que has hecho hasta ahora está bien, pero en este momento es el momento para que hagas la diferencia, ¿sí? En este momento, si algo no funciona, déjalo, ¿sí? Mucha gente todavía me dice, sí, pero es que los gobiernos no ayudan, es que el sistema no te va a ayudar y las empresas, créeme, lo digo por experiencia, las empresas no están pensando en generar puestos de empleo. Las empresas están pensando en sobrevivir con lo que tienen y con la menor inversión posible porque son tiempos duros, ¿sí? Entonces el mundo no va a ser como antes, jamás. Eso que ustedes decían de es que volveremos a la normalidad, esa normalidad no existe. Lo que existe es el cambio, así que acéptalo, deja que el cambio te emocione, ¿sí? Deja que el cambio te genere adrenalina, que el cambio te motive a seguir adelante, ¿sí? Capacítate, invierte en ti, toma cursos que te recomiendo mucho, creación de contenido, desarrollo de producto, visualización de nuevos negocios, emprendimiento, porque este es el momento, ¿sí? Entonces, y no importa la edad, porque esta crisis nos va a afectar a todos. Así que deja las cosas del pasado, deja la arrogancia y créeme que si tienes dinero para ver o pagar tu internet, tienes el dinero para invertir en tu educación. Abre tu perspectiva y entiende que el mundo está cambiando y que tú debes cambiar con él. Y que aquellos, aunque parezca frase de cajón, aquellos que sigan pensando en que las cosas van a ser como antes, son los que no van a estar aquí en un año para ver más de nuestro contenido. Así que déjame tus comentarios en la cajita de comentarios, ponle un like y comparte este contenido, porque ojalá a mí me lo hubieran dicho hace algunos años. Aprovecha este conocimiento y los factores que están pasando para que tú hagas la diferencia.